Hace pocos días, el presidente de la Nación despidió a quien era el director de ANSES por anunciar una reforma previsional. En el video de hoy vamos a hablar sobre los puntos de esta reforma que el gobierno no quiere que los jubilados o las personas que se están por jubilar conozcan, sobre todo en este año electoral, ¿sí? Así que si te interesa este tema, quédate a ver el video. La clave número 1, solo podrán jubilarse las personas que tengan los 30 años de aportes. ¿Qué implica esto? Terminar con el régimen de las moratorias previsionales. ¿Cuál es el problema por el cual esto va a complicar a las personas mayores? Que depende de la zona geográfica, de si son hombres o mujeres, pero entre un 70 y un 80% de la población argentina no tiene los 30 años de aportes. O sea que estás poniendo un requisito que la mayoría de la población no puede cumplir. Otra clave, eliminar los regímenes diferenciales y los especiales. Acá hay que hacer una distinción. Los regímenes diferenciales son aquellos que se basan en una situación de agotamiento prematuro, insalubridad, exposición a condiciones riesgosas, peligrosas para la persona, en actividades específicas, ¿sí? Jubilarse por estos regímenes requiere que la persona acredite haber trabajado tanto con una certificación de servicios y además que el empleador haya declarado esos servicios dentro de ese régimen diferencial. Hay casos en los que la persona supuestamente trabajó en ese régimen, pero ANSES luego verifica y considera que las tareas no cumplían con los requisitos del régimen diferencial. Entonces son regímenes bastante excepcionales y no hay tantas personas que se jubilen por estos regímenes. El tema es que hay que ver que hay determinados trabajos en los cuales la persona no puede estar expuesta a esos agentes químicos o a esas condiciones laborales durante 30 años o esperar a llegar a los 65. O sea que quizás lo que habría que hacer es como una limpieza de algunos regímenes, analizarlos uno por uno, ver cuáles se justifican en la actualidad, pero esto se tiene que hacer de una manera muy cuidadosa porque hay casos de gente que realmente sería imposible que llegue a los 30 años de aporte, ¿sí? O a la edad del régimen general, porque obviamente alguien que trabajó en una actividad insalubre no llega en las mismas condiciones o quizás no llega directamente. Y por otra parte, los regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, también está el régimen docente, el régimen de docentes universitarios, que se fundan en o una cuestión directamente de privilegio de un grupo de trabajadores o funcionarios o en actividades que se quieren promover, pero que en realidad no es lo mismo que los regímenes diferenciales, ¿sí? Estos regímenes son beneficiados con un haber más alto, con un cálculo de un haber más alto, más favorable que el del régimen general. Por lo tanto, los beneficios que se pagan en estos regímenes suelen ser muchísimo más altos que los del régimen general. Por eso, desde hace varios años, estos regímenes están en todos los informes del FMI donde se habla de reducir el gasto, se señalan los regímenes especiales. El tema es que no hay que meter en la misma bolsa regímenes diferenciales con especiales, ¿sí? Porque no es lo mismo la jubilación de un juez que la jubilación de una persona que trabajaba en una actividad, no sé, subiéndose a los postes de luz, ¿sí? Son actividades totalmente distintas. Quinta clave, limitar el derecho a pensión. Esto es algo que se está cuestionando, ¿sí? Ya hace bastante se viene escuchando, sobre todo esto empezó como a surgir en la campaña presidencial del 2023, que se empezaron a escuchar incluso no solo el partido que ganó las elecciones, sino otros también, hablar de la limitación de las pensiones por fallecimiento. Por ejemplo, una de las cuestiones es desde qué edad empieza a cobrar la viuda la pensión por fallecimiento y si la va a cobrar de por vida, es decir, de manera vitalicia. Esto podría ser, por ejemplo, el caso de una mujer que enviuda
siendo joven, no sé, a los 35 años y que vive hasta los 90 cobrando la pensión por fallecimiento. O además el caso en el cual esta persona que cobra, no quiero hablar siempre de viuda porque también hay casos de viudos hombres que lo cobran, pero la mayor parte son mujeres. Pero puede darse el caso de que esta persona se case por segunda vez y en este caso se generaría una incompatibilidad, ¿sí? Con esta reforma. No hay una incompatibilidad actual con el hecho de cobrar la pensión por viudez y casarse en segundas nupcias. Y esto lo aclaro para que se entienda bien. Incluso en el régimen actual es posible, por ejemplo, que una mujer que tuvo 2 matrimonios cobre de manera simultánea las pensiones de sus 2 maridos, ¿sí? Que esto la verdad es discutible porque la realidad es que esa mujer, la ley no le permitía estar casada de manera simultánea con los 2, entonces que cobre la pensión de los 2 sí sería cuestionable, ¿sí? Pero esto solo se podría lograr con una reforma legal. Otra cosa que también me lo preguntan, porque desde que sale esta información mucha gente está preocupada, es que la persona que ya está cobrando la pensión o cobra jubilación y pensión no va a tener ningún problema o no debería tenerlo porque todas estas reformas son a futuro, es decir, para la gente que todavía no adquirió el derecho a esos beneficios, ¿sí? Y también una de las cosas es la incompatibilidad entre jubilación y pensión. Eso también es algo que se está hablando, que una persona no reciba simultáneamente las 2 prestaciones. La sexta clave es establecer un premio o una diferenciación en la movilidad jubilatoria para aquellos beneficiarios que se jubilaron con los 30 años de aportes. Ya existe en la ley, pero no como premio, sino como una garantía mínima de que las personas que se jubilaron sin moratoria tienen derecho a una jubilación mínima que sea el 82% del salario mínimo vital y móvil y no el haber mínimo de ANSES. Lo que está pasando hace un tiempo que el haber mínimo de ANSES suele ser más alto que el otro mínimo del 82% del salario mínimo vital y móvil. ¿En qué consistiría esto? Que si hay una mejora de la recaudación impositiva, se le dé un premio o un aumento, algo especial a los que tienen los 30 años de aportes. Lo que es cuestionable es que acá se trata de beneficios de la seguridad social, ¿sí? No hay una meritocracia para la seguridad social, no es que hay algunos que se lo merecen más que otros. Justamente la seguridad social viene a cubrir a la persona cuando tiene una contingencia, independientemente de evaluar un mérito, ¿sí? El problema acá de fondo es que hay que analizar toda la base de si Argentina puede sostener un sistema contributivo teniendo índices de informalidad laboral tan altos como tiene desde la década del 90 en adelante, ¿sí? O desde otras épocas. Pero en realidad lo que pasa más con las épocas anteriores al 90 quizás no es tanto la informalidad laboral, sino que como eran épocas en las que no había una informatización como hay ahora, los aportes no aparecen en ningún lado, ¿sí? Pero ese es más el problema de esas épocas, pero la informalidad, los contratos basura denominados, la alta rotación, yo veo las historias laborales de la gente y hay personas que es increíble la historia laboral que uno ve, les costaba muchísimo conseguir un empleo registrado formal, ¿sí? Bueno, esto es uno de los puntos de esta reforma previsional. Y la séptima clave, el último punto que también es muy importante, es la creación de un régimen privado de seguridad social, o sea, algo como lo que fueron las AFJP. Acá hay que decir varias cosas. Primero, que siempre en todos los regímenes de capitalización lo que hay que evitar es que todos los aportes se dirijan a ese régimen porque, por ejemplo, si todos los trabajadores empiezan a aportar a una AFJP,
no hay dinero para pagar las jubilaciones que tiene que pagar hoy el régimen estatal, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó en los 90 y por eso terminó fracasando el régimen. Lo que quizás sí sería positivo, y esto lo tienen muchos países avanzados, es una jubilación básica estatal para todos y que todos aporten de manera obligatoria a esa jubilación básica estatal y que además se establezca la posibilidad para el que tiene mayores ingresos de hacer un aporte suplementario para tener una jubilación más alta. Esa posibilidad hoy no existe, por ejemplo, para las personas que tienen sueldos muy altos que superan la base máxima imponible, ¿sí? Para gerentes, etcétera, que tienen sueldos en relación de dependencia altísimos, no tienen la forma de mejorar su jubilación porque la ley no les permite aportar por encima de esa base máxima. Entonces, en esos casos sería positivo. Después hay que ver, por ejemplo, otras personas que están acorraladas en la jubilación son los autónomos. Quizás sería bueno, o una de dos, o hacer una reforma general del régimen de autónomos y de monotributo, por un lado para que lo que se pague en cada categoría sea coherente con lo que te van a pagar, porque la realidad es que hay categorías que aportan muy poco o prácticamente nada, entonces también es como que el resto de la sociedad en ese caso sí les está subsidiando la jubilación, porque un trabajador en relación de dependencia aporta muchísimo más. Incluso las personas que se jubilan por la moratoria de la 27705 están aportando más. Y por otra parte, la situación de los autónomos. El autónomo está limitado. Hay categorías, si bien el aporte sí es más alto que el del monotributo, pero no va a tener una buena jubilación nunca. Entonces, algo que vemos siempre es la situación de que en una empresa el dueño de la empresa se termina jubilando con la mínima y el que era el gerente de la empresa se jubila con la jubilación máxima, ¿sí? Este tipo de distorsiones del sistema habría que resolverlas. Lo que no sabemos es si la posible reforma previsional se va a usar para corregir las discrepancias o incoherencias, me gusta esa palabra, las incoherencias del sistema, o si se va a utilizar para excluir a la gente del sistema y dejar que sigan ocurriendo estas incoherencias, ¿sí? Porque la realidad hay una cosa que si todos cobran lo mismo, ejemplo, el monotributista aportando los 30 años o el que nunca aportó, no hay un incentivo para aportar los 30 años de monotributo, ¿sí? O autónomos, porque vas a cobrar exactamente lo mismo. Tiene que haber escalas, tiene que haber una forma de cálculo que sea razonable para que la gente tenga un incentivo para aportar, pero además se debe cubrir la contingencia del que no pudo aportar o al que no le aportaron porque estaba en una relación laboral no registrada. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Antes de despedirnos, aclaro algo que ya lo dije en el video, pero que todos estos cambios tienen que ser a futuro, excepto lo que hable de movilidad jubilatoria. Todo lo que sea sobre movilidad jubilatoria se le puede aplicar a los que ya están jubilados, pero lo que sea cambio de requisitos para obtener la jubilación se le va a aplicar a los que todavía no se jubilaron, ¿sí? Entonces, si vos, por ejemplo, te querés jubilar por un régimen diferencial o especial, este es el momento de hacerlo antes de que se trate en el Congreso y se empiece a aplicar esta reforma previsional, ¿sí? Bueno, ahora sí te saludo y nos vemos en el próximo video.